entonces hablo con ella y le dije, ¿sabes qué, mi amor? Le dije, yo siento, no sé por qué, no me preguntes por qué, pero siento que voy a morir. O sea, yo ¿Eso se lo tenía, dijiste cuándo, Mario? te lo dije en diciembre, un mes antes de que contraera el COVID. Ok. Le dije, yo siento que tengo la muerte cerca. Yo no tenía ningún problema de salud grave, ni mucho menos, nada. Nos cuidamos rigurosamente, ya estamos en pandemia, pero yo le comenté esto. Le dije, yo siento que voy a morir. No me Bueno, preguntes por qué. y Y llegaste a ella que sabe pensar que que yo, era, perdón, llegaste a pensar que era a lo mejor por toda la persecución política que te empezaron a dar, Mario, porque me consta cómo fuiste tú recto, derecho por denunciar las cosas de ciertas personas, hijos de Dios, que están para llorar y siguen engañando a la gente. ¿Sentiste que era por ese lado o era un peligro latente en tu salud ahí? mira, no te sabría decir, yo pienso más bien que fue una emoción espiritual. Ok, Sí, porque por el miedo, vaya, a mí sí me había impactado que precisamente por tratar de defender al país y a la patria, ¿no? De estos perversos, me había yo metido a frena y me encontré con que pues eran los mismos, ¿no? Y entonces, exactamente. cuando descubro que son los mismos, entonces dije, esto me saco por andar trabajando lejos de mi iglesia, ¿no? Entonces, por eso se fundó Viva Cristo Rey con los demás hermanos. Y en el empeño, insisto, de dar la batalla. La batalla en México es más que nada espiritual, ¿no? Entonces, realmente el miedo, pues no era lo que me movía. Es más, yo te lo digo, yo no sentía miedo a la muerte. Sabía perfectamente que si tomaban la decisión de eliminarme a mí o a Bosco, es más, Bosco y yo platicamos y decíamos, oye, y si a nosotros nos matan, ¿quién va a seguir predicando de la masonería en México, no? O sea, hay que preparar a más gente. Eh, Era una cuestión, es un deber cristiano. O sea, cuando Pedro contestó, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú lo sabes, Carlos, que cuando tú te encuentras con Dios ya no puedes hacerte tonto, ¿no? No, Dice un amigo predicador, dice, ya no puedes ni pecar a gusto, ¿no? Es ya no puedes portarte mal, no, no se puede. Dios va ganando en tu conciencia y entonces, a pesar de que estás en esta humanidad, sabes quién manda y sabes a quién te debes y sabes que tienes un deber y tienes presente siempre el día de tu juicio. Por eso tantos santos son representados con un cráneo alrededor, ¿no? No porque eran brujos, sino porque El tenían juicio. presente el día de su muerte, Sí, claro, señor. ¿no? Tenían presente que van a la rendición de cuentas de todos, ¿no? O sea, el morir es presentarnos para rendir cuentas, es nuestro día de graduación, ¿no? Es el gran examen, ¿no? ¿Lo pasaste o lo aprobaste? O sea, ¿aprovechaste la oportunidad o no? Yo le dije entonces a mi esposa, yo le dije, yo siento que voy a morir, no sé por qué. Y ella se impactó mucho, yo me acuerdo de su cara, del rostro de ella cuando se lo dije, porque yo no soy de decir nunca esas cosas, ni de fantasear, ni Sí. es contrario a mi naturaleza, no soy así. Entonces, ella ya le llamó la atención. Y había algo que yo tenía, una solamente de uno de mis hijos no vive conmigo, vive con su mamá. Y entonces yo tenía mucho tiempo de no ver a mi hija, María Celeste, y tenía, bueno, con todo el corazón quería verla, y este diciembre, María Celeste llegó a la casa. Y llegó y nos dijo que venía a vivir con nosotros y bueno, pues yo dije, híjole, pues no me falta nada. O sea, ya tengo a mi hija, ya están todos mis hijos juntos. Bueno, sus hermanos siempre han estado conmigo. Este, Estábamos esperando bebé en ese momento nosotros, ¿no? Entonces, mis hijos mayores, pues que siempre han vivido conmigo, una familia integrada. ¿Qué más podía yo pedir? Estaba yo trabajando en Viva Cristo Rey, muy bien. Este, Nos fuimos a unas vacaciones donde nos llevamos el sanitizante así para limpiar las mesas, andamos con el cubrebocas hasta dentro del baño, una cosa así. Regresamos de estas vacaciones, que además era el reencuentro de mis hijos, de mis hijos mayores, que habían estado separados durante un tiempo. Y bueno, a mí ya me empezaban a buscar las élites políticas para, pues bueno, unos de buena intención, otros con no mucha, y uno abierto a lo que Dios quisiera para el trabajo de hoy. Cuando regresamos, mi hija Azul estaba enferma de COVID, todos estábamos enfermos de COVID en casa. Yo tenía en ese momento muchas responsabilidades y muchos planes, porque yo ya había descubierto muchas cosas que había que dar había que hablar ante la A la luz opinión pública. pública.
Claro, y como hay cosas que no las puede uno dar a conocer de manera directa, porque en 3 días uno ya está muerto, para eso Dios nos da el discernimiento y la prudencia, entonces empezamos a armar redes a partir de todo el conocimiento que Dios nos estaba permitiendo tener a varios miembros de Viva Cristo Rey, para tratar ahora sí de hacer una lucha mucho más inteligente y además de la mano con muchos miembros de nuestra iglesia, de la jerarquía y de distintos círculos, ¿no? Empresariales y políticos. Entonces, Suena ilógico, Mario. Dios te envió un COVID para salvarte la vida de estas personas, ¿no? pues no lo sé, el día de mi juicio lo sabré, el día que llegue a la presencia de Dios sabré por qué el COVID me sacó de la jugada en un momento en que yo me acuerdo que una de las últimas cosas, yo no me acuerdo, ¿no? Por la oxigenación no me acuerdo de muchas cosas en 2, 3 semanas de mi vida cuando estuve muy mal por el COVID, pero lo que sí recuerdo, por ejemplo, que en un momento que agarré mi celular, una de las cosas que más me impactó es que literalmente yo estaba con el 20% de oxigenación, nada, digo, de capacidad pulmonar. Yo entré gravísimo a terapia intensiva del Hospital Arán de la Parra aquí en León. Y me acuerdo que cuando agarré el teléfono, me había mandado mucha gente unas declaraciones que había hecho Gilberto Lozano de que, a ver, ¿dónde está aquel que se envolvía en la bandera? Lo quiero ver ahora peleando por México. ¿Dónde está? Yo me estaba muriendo, él lo sabía, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, yo estoy aquí y para empezar, los que me han visto como su enemigo, pues me están tratando de acabar allá afuera. Así Y es. pero no era esa mi preocupación, Carlos. Mi preocupación eran mis hijos. Y te quiero comentar algo. Acuérdate también cómo me fue a mí. Yo estuve al frente de la Comisión de Espiritualidad a nivel nacional y Así nos es. atacaron muy duro. Y comentarte algo también, que yo estoy seguro, Mario, tú hubieras sido, ¿verdad? Yo creo un muy buen presidente para México. Un muy buen presidente católico, de veras, Mario. De veras, porque tienes ese empuje. Lo tenías y lo tienes. Pero yo creo que Jesús dijo, vámonos, vámonos de aquí, ¿verdad? Fíjate que, Quiero comentar algo. sí, Tuve un Carlos. tío, Luis Enrique Bracamontes, no sé si te suene. Él fue secretario de Obras Públicas en la época de Luis Echeverría. Era tío, estaba casado con la hermana de mi mamá. Y ahorita que comentas esto, le pregunté de 12 años, oye tío, se va a oír muy feo lo que voy a decir. Oye tío, ¿qué significa trabajar en la política? ¿Qué significa ser político? ¿Sabes qué me contestó Mario? Me dijo, Carlos, me dijo, es aprender a comer caca sin hacer Sin hacer. gestos. Sí. Literal. Dios te Muy preservó, bien. Mario, pero estoy seguro que tú hubieras sido muy buen presidente y tú y yo sabemos por qué. Pues mira, la verdad es que yo cuando me veía en medio de juntas, yo le preguntaba al Señor, ¿qué hago yo entre toda esta gente? Entre los poderosos de México, ¿no? Porque además de todo, hay cosas que para nosotros los cristianos no son negociables. O sea, el seguir a Cristo es tomar una decisión de la conveniencia económica, de popularidad, política. Siempre es una tentación que está ahí, ¿no? Pero o vas con el mundo o sigues defendiendo a tu Señor y lo que Él te enseñó. Entonces, eso tiene un precio claro, pero en mi caso, yo había tomado la decisión ya me había salvado la vida, Carlos, en el 2007. ¿Sí? Y yo creo que hay que honrar los pactos que uno hace, porque Dios siempre honra sus pactos cumpliéndolos. Entonces, uno debe de cumplir la palabra. Yo en algún momento de mi vida, yo le dije, Señor, si tú me dejas con vida, permíteme hacer el bien, llevar una vida diferente y yo te entrego mi vida para que hagas con ella lo que tú quieras. Es más, yo me acuerdo cuando yo me había sanado de aquel problema del Arnold Chiari en el 2007, Carlos, yo le decía a mi mamá, cuando empecé a servir en la iglesia, yo le decía, todo esto es tu culpa, le decía yo, porque ella le da mucha risa porque le dije, yo sabía por ella, yo nací el 15 de agosto, entonces yo estoy consagrado a María Santísima desde el día en que nací y me llamo Mario por María y soy María, Mario de Jesús. Entonces, ese es mi nombre, o sea, más consagrado no puedo estar, me fue a la consagrar mi Inmaculada madre, Concepción, ¿no? 15 de sí, agosto. es el día de la Asunción. La Asunción, Y perdóname. claro, entonces, por eso me llamo Mario de Jesús y consagrado. Yo le decía, ya ves, por andarme regalando tú a María y a Jesús, esas son las consecuencias. La verdad es que esa parte del poder, esa parte de estar ahí, es una parte es una tentación grande, ¿no? Donde tienes que igual tomar la decisión. Yo, gracias a Dios, hasta el día de hoy, y así le pido al Señor que me permita seguir, me he mantenido firme en seguir siendo, primero que nada, hijo de Dios, un católico bautizado, practicante y consciente de mi fe,
y no, pues no he cedido ante el poder. Fíjate, hoy todavía me siguen atacando, pues el caso que tú hacías mención ahorita, ¿no? Gilberto Lozano nada más es uno de los que nos ha perseguido, ¿no? Así es. Pero es el que encabeza la lista de los que hemos descubierto, pues, en cómo manipulan a la gente, cómo juegan, cómo se disfrazan, ¿no? De hacer el bien, de convocar. Pero realmente yo estoy agradecido con Dios porque yo he encontrado que en este país, si pensamos que este país es el narcotráfico, los asesinatos, el político corrupto, el operador del gobierno, el que se vende, no. En este país, la mano de Dios y la presencia de los hijos de María Santísima es una cosa maravillosa. Si pensamos que en este país los malos son más o los malos tienen controlado, no. Hay un país Para donde nada. Dios, no, para nada, Dios tiene su mirada y sus manos metidas en México, ¿no? Precisamente eh, por eso es que hay una batalla tan fuerte en el país, ¿no? Porque además somos la joya de la corona para el infierno que quiere acabar con este país, porque este país es reflejo, es símbolo y signo en la humanidad de muchas cosas. Así Entonces, es. bueno, todos estos temas tú los tratas muy bien, ¿no? En tus No, programas de los pero miércoles. ahorita que comentas es algo muy bonito por lo que estás diciendo, fíjate. Ya ves que en 1531 nuestra Santísima Madre posa sus pies aquí en el territorio guadalupano. Y lo dicen en Medjugorje, la Reina de la Paz. ¿Verdad? Yo me aparezco actualmente en Medjugorje, pero yo Pero sigo vive, viviendo en México. claro. ¿Verdad? Y mis hijitos mexicanos, los más humildes, los más sencillos. Y María sigue protegiéndonos y nos cubre con su manto y va a proteger a México de esta bola de canijos que quieren acabar con ello. Porque la fe y el amor a María, Mario, es aquí impresionante en ninguna parte del mundo. Mira, el país es el país de María. Así es. Eh, la nación como tal, los mexicanos, le pertenecemos al Sagrado Corazón de Jesús. El asunto es que nosotros estamos viviendo un momento, yo a veces le pregunto, Señor, ¿no hubiera sido más fácil que me mandaras en tiempos de Porfirio Díaz o en los tiempos de Díaz Ordaz? O sea, ¿por qué? Porque en este momento es cuando pareciera que el ejército está más desnutrido. Es decir, nosotros como pueblo católico hemos permitido el avance del mal porque estamos un poquito fríos, ¿no? Yo nunca puedo juzgar a un católico que hoy está apoyando la masonería, que sociocomunista, del neomarxismo cultural, de todas estas izquierdas mexicanas y latinoamericanas. Yo no lo puedo culpar porque, o sea, no lo puedo juzgar porque yo mismo estuve del otro lado. Digo, yo nunca apoyé a la izquierda, ¿no? Pero yo les digo, imagínense, antes de encontrarme con Dios, qué tan lejos estaba yo que hasta en el Pues lo 2006 perseguía. voté por López Obrador, ¿no? Entonces les da risa, ¿no? Porque bueno, yo me había comido este discurso de contra contra el gobierno corrupto y ¿Lo creíste? Pega. lo creí, ¿no? Pero, pero bueno, la realidad, Carlos, es que en el año 2020 que nosotros pudimos hacer tanto, porque en realidad la verdad es que Dios nos permitió hacer muchas cosas, a mí me había ocurrido un fenómeno, y esto se lo digo a las personas que escuchen esta transmisión, que tengan responsabilidades activas, sobre todo quien esté vinculado en la vida pública. Yo, como tú me dices, ¿no? Hablarle de Dios a los políticos, a los poderosos, a los que dirigen, ¿no? Nosotros, me da tanta risa cuando dicen, los que dirigen las riendas del país. Yo digo, quien escribe eso y quien lo piensa y quien lo cree, no conoce a Dios. O Exactamente. sea, Dios tiene el control de todo y Él nos da la libertad porque su amor es perfecto y nosotros en esa libertad, pues muchas veces olvidándonos de Dios y de nuestra fragilidad humana y de quién es el Rey del universo, hacemos cosas contrarias a lo que deberíamos de hacer. Pero de eso a que nosotros tengamos el control, por Dios, es, bueno, es realmente, es querer darle clases de sabiduría a la propia sabiduría, es que darle clases de amor al propio amor, Oye, ¿no? sí, simplemente Jesús, creo que fue con Pilatos, ¿no? Cuando le dice, tú tienes el poder, porque mi Padre te lo está permitiendo en Porque este te lo ha momento. dado, claro, Así te lo ha sido es. dado de lo alto, O claro. sea, Jesús fue Es, muy claro. y yo en el 2019, 18, 19, 20, yo pude ver todo eso. Yo pude ver cómo Mira, me ocurrió un fenómeno curioso, Carlos. Yo me había preparado lo mejor posible, creo yo, muy bien, para poder hablar de ciertos temas que poco se hablan en la iglesia. Por ejemplo, yo predicaba mucho, denunciaba la masonería. Uh -huh.
Pero después el Señor de denunciarlo, me llevó a estar sentado con ellos. O sea, me llevó a encararlos, me llevó a enfrentarlos, me llevó a que los principales masones de México me encararan directamente, incluso que me amenazaran, que se burlaran de mí. O sea, pude ver el desprecio que tienen por Dios y por su iglesia, el odio que tienen hacia la verdad. Exactamente. O sea, el odio que tienen. Y aprendí dos cosas. La primera es que uno debe de tener fe y vivir en oración, pero aprendí también que a todos nos puede pasar lo que a mí me ocurrió. El COVID fue un gran regalo en mi vida. ¿Por qué? La gente dirá, ¿cómo puede decir que fue un gran regalo si casi se muere? Fue un gran regalo porque uno puede hablar de Dios todo el tiempo, pero no hablar con Dios. Uno puede todo el tiempo trabajar en cosas buenas, pero no en lo que Dios quiere que uno trabaje. Y no estar con Dios. Claro. Uno puede todo el tiempo pensar que está haciendo lo correcto, pero si te desconectas de la voz de Dios a través de la oración, de los sacramentos, de tu tiempo para poder entender, para poder descubrir, para poder asimilar la voluntad de Dios, lo que Dios te va marcando para tu vida, nos pasa como, no sé, yo siempre digo como una licuadora, una plancha que desconectas de la luz eléctrica, ¿no? O sea, pues sigue siendo licuadora y plancha, pero ya no funciona, o sea, Claro. ya no estás haciendo su función porque se desconectó de Dios, porque el Espíritu Santo ya no es quien está guiando sus pasos. Bueno, a mí me estaba pasando esto, yo tenía una agenda repleta 4 o 6 meses hacia adelante, un lugar envidiable, ya la gente, es más, hay mucha gente que cree que yo soy político, ¿no? No saben que yo soy evangelizador desde hace más de 10 años de mi vida y, y bueno, estaba yo en muchos círculos de poder donde sí lleva uno a Dios, pero decía San Juan María Vianney, decía, hay algo fundamental, decía, cuando nosotros podemos saciar la sed llevando a Cristo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que llena el corazón de un ser humano? En el encuentro con Jesús. Pero ¿qué pasa cuando nosotros, él ponía el ejemplo de una copa, ¿no? Y él decía, si esta copa está vacía, esta copa se rompe y lo único que entregamos somos vidrios. Exactamente. Y lo que la gente come son vidrios, lo que la gente come es nuestro egoísmo, nuestro veneno, nuestra propia percepción de las cosas, ya no es la verdad. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy el camino, o sea, La síganme a verdad y mí, la vida. la verdad y la vida, no, es todo un manual, ¿no? Es toda una enciclopedia, ¿no? Camino, verdad y vida, pues nos darían acá en la fundación para hacer juntos, no sé, 3 programas, ¿no? Porque es maravilloso. Yo lo descubrí que uno hay que entender muy bien que si uno no defiende la verdad, no es cristiano. Así, y que si uno no está en el camino, tampoco lo es. Uno podrá decir, pero si no acepta uno la verdad, y cuando hablo de la verdad, es no nada más la verdad del presidente, de la política, de la vida del vecino, de lo que ha hecho en realidad mi hermano, no, la realidad de la propia vida. Así es. Cuando uno no tiene la capacidad de reconocerse pecador, de reconocerse humano, yo pienso que es muy difícil que el Señor pueda actuar con uno, porque el padre Chinchachoma tenía una frase que yo apreciaba como un evangelio. Decía, le preguntaban, padre, cuando se dirige a Dios, ¿cómo se dirige? ¿Como hijo? ¿Como sacerdote? ¿O como qué? Y decía el padre Chinchachoma, yo le digo a Dios, Señor, yo soy la nada que tú amas. Qué bonito. Esa frase que somos, el mismo Señor dijo, sin mí nada pueden. Sin mí nada pueden, ¿no? Cuando tú y yo hemos visto algún líder social en México que aparenta ser católico, ¿no? Y que dice, Dios bendiga México y viva Cristo Rey, y que uno sabe realmente quién es esa persona, pues uno dice, es lo mismo que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, el autoengaño o a veces el engaño que uno hace a los demás. Y lo De más querer grave, es lo que te voy a decir, engañar a los demás. engañar a los Eso demás, no se claro. vale. Engañar a los demás. Sí, y ahí viene la otra. Cuando tú estás frente al mal, ¿qué haces? Yo me imagino a los discípulos de Jesús encontrándose con algún poseído después de que los había mandado el Señor a llevar su palabra. ¿Y qué haces, no? Se daban la vuelta, iban y le decían a Jesús, oye, te queremos platicar que dejamos 5 tirados, revolcados en el piso en tal pueblo.
Pues no, ¿verdad? O sea, tienes que, lo mismo que hizo Jesús frente a los fariseos, ¿no? Raza de víboras, sepulcros blanqueados, o sea, tienes que denunciar el mal, tienes que denunciar el mal, tienes que denunciar la mentira, tienes que denunciar el error. Al católico se le olvida que es una obra de misericordia. Así es. El anuncio Corregir, de la buena nueva y corregir el error, corregir al que se claro. equivoca, es doctrina de nuestra iglesia, ¿no? Entonces, cuando a mí me llega el COVID, Carlos, había un montonazo de planes y un montón de cosas. Y además, como ya le había yo pisado la cola al dragón, pues sí, como tú dices, yo ya traía al dragón detrás y a sus dragoncitos, ¿no? Entonces, yo nunca me imaginé, por ejemplo, ¿no? Que iba a salir yo de una vida diocesana de andar en el país predicando, a de repente que me persiguieran líderes, escritores, a que, ¿no? A que políticos empezaran a inventar cosas de mi vida, que empezaran a difamarme, que empezaran a hacerme acusaciones, que empezaran a... o sea, uno cuando habla de la batalla, es como cuando uno da un curso de formación de evangelizadores que uno dice, ¿quién quiere ser predicador de Cristo? Todos levantan la mano, ¿no? Pero, Pero, ¿no? A la hora de los trancazos, es donde mucha gente sale corriendo. Es como oye, cuando alguien... ¿cómo le fue a don Bosco Abascal? Oye, no se vale. Mis Así es. respetos para don Bosco, lo quiero mucho, lo he seguido, pero lo lastimaron también de una forma tan cruel estos que no tienen nombre lo que hicieron. Bueno, mira, es que hay que tener la piel gruesa y hay que pedirle a Dios que Sí, nos señor. mantenga mucho en la calma, ¿no? Porque muchas veces, hasta para defenderte, siempre tienes que invocar al Señor y pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar, no? O sea, el mismo Señor no se puso a sacarle sus trapos a Poncio Pilato. O sea, si he hecho algo, ¿qué hice? Y si no he hecho algo, ¿por qué me pegas? ¿No? Astuto como serpiente, sagaz como una palometa. Claro, o sea, entonces hay que entender bien que esto, cuando tú estás hablando de los actos malos de una persona, es generalmente un alma que renunció a Dios y a hacer el bien Así y que es. está ciega de su verdadera misión en la vida y del amor que Dios le tiene. Entonces, claro, no se va uno a poner a consolar a todos estos monstruos, ¿no? Que hacen tanto daño, que destruyen al país. No los va a ver a uno con una caridad malentendida, decir, ay, pobrecito, es que no se ha encontrado con Dios y después que se encuentre pronto, que se arrepienta, este, porque si no, pues, quién sabe qué. O sea, es lo mismo, la misma receta que para uno, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo uno le va a decir que sí a Dios? A mí, fíjense que Carlos, cuando yo tuve el COVID, yo lo he platicado que a mí me impresionó, pero de sobremanera, una experiencia que tuve. ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Qué pasó? Hablando espiritualmente, una de las cosas que fue un parteaguas en mi vida fue la llegada de un sacerdote exorcista cuando yo estaba enfermo. Cuando yo estaba enfermo, quien ha podido escuchar el testimonio, yo entro a terapia intensiva y tenían de 24 a 32 horas para saber si yo vivía o moría. Ujú. Me quedaba el 20% de actividad pulmonar. Yo además mi caso había sido un caso muy especial porque yo tuve algo que se llama COVID prolongado. La gente sale, era el Delta, la variante Delta, ¿no? Era entonces Delta el que más había. Ahora se habla mucho de Omicron, pero eh, yo estuve, digamos, estable los primeros 20 días. O sea, yo me compliqué el día 21 de Ujú. que yo había salido positivo en la PCR. O sea, es mentira que el COVID en todos los casos, y he conocido muchos otros casos así, es mentira que el COVID, que la gente ya saliste los 14 días o de los 7 días, No. ya la libraste. No, de ninguna manera, no es así. Yo conozco hermanos sacerdotes, amigos que han muerto exactamente al mes o a los 20 días. Yo empecé el día 20 y 21 fue cuando yo me empecé a grabar. Yo llego al sanatorio y yo lo platiqué en mi testimonio, Carlos, que es algo que me gusta mucho compartir para glorificar a Dios con ello. Cuando yo estoy internado, pues yo ya no puedo hacer nada por mí. Eh, Sé que mis hijos han pedido oración, ¿no? Por mí. Tú estabas llamándoles, yo me acuerdo que Azul me decía, ¿no? Ujú. Cuando hablaban conmigo por videollamada, muchos de mis mejores amigos, tú entre ellos, estaban al pendiente de mi salud. Y bueno, la gente empezó a orar por mí, pero la llegada de este sacerdote, siempre me preguntan, oiga, ¿quién es? Pues mucha gente sabe quién es, pero no decimos para no.
no complicar por el tema de lo que se trata. Sí. Yo era un sacerdote que yo admiraba muchísimo porque es uno de los grandes exorcistas que hay en México. Y yo lo admiraba, no lo conocía en persona. Y entonces Jaime me habló por teléfono y me dijo, voy a León, en la noche estoy contigo. Yo ya estaba en terapia intensiva. Le dije, no sé si te vayan a dejar pasar. Y me dijo, te voy a llevar a Jesús. Pensé y dije, pues Jaime no es ministro. La Eucaristía. Entonces yo dije, me va a traer la Eucaristía. Dije, pues, ¿cómo me la traerá? Bueno, Jesús entró como de unos 70, unos 75, con su sotana. No vemos a Jesús en el sacerdote, pero yo soy testigo de que Jesús habita en Estaba cada en el sacerdote. sacerdote. Uh-huh. Entra el sacerdote y entonces me dice, vengo a dejarte listo por si hoy te vas. Fue lo primero que me dijo. Yo lo admiré, me sorprendí porque yo lo admiraba mucho, ¿no? Porque es un hombre con un trabajo muy reconocido y pues, yo sabía entre los exorcistas mexicanos, pues quién es quién. Y cuando lo vi entrar por la puerta del sanatorio, la verdad me impresioné porque además estaba yo en área COVID. Y entonces sentó a 2 metros de mí y me dijo estas palabras que para mí fueron muy importantes en ese momento de mi vida, lo siguen siendo y probablemente para alguien que nos escuche lo podrán ser. El padre me dijo, mira, vengo a traerte todos los auxilios de la iglesia, todos, porque Dios es justo y misericordioso. Y al ser Dios es justo y tú él saber que tú lo estás esperando, Dios te dará el perdón en este momento para que quedes, no te condenes. O sea, para que por lo menos vayas al purgatorio. No me lo dijo, pero así era. Dios te dará todos los auxilios espirituales y si es tu momento, te llevará porque es el mejor momento para ti. Me dijo Así el padre, es. pero el problema no es si te mueres, porque yo vengo a traerte todos los medios de salvación con que la iglesia cuenta. El problema va a ser si te quedas. Porque después de que yo termine de hacer lo que voy a hacer, me dice, yo salgo por esa puerta y puede ser que tú mueras enseguida. Pero ya vas a morir, me dice, con todos los sacramentos. A mí se me hizo muy fuerte Preparado. porque yo nunca en mi vida había visto que un sacerdote le hablara así a alguien, me había sabido, ¿no? Pero a mí el padre me dijo, el problema va a ser, me dice, si no te mueres. Porque si no te mueres es porque tienes una misión que cumplir. Y porque tienes quizás cosas que reparar en tu vida y no te vas a ir hasta que hayas cumplido con eso y será la oportunidad que Dios te da para cumplir con esa misión y para reparar. Bueno, me dio todos los auxilios de la iglesia, de hecho me celebró ahí una pequeña Eucaristía, ¿no? Eh, y cuando ya se iba, el padre me dijo, me empezó a platicar, él venía de atender al arzobispo primado emérito de México, que había estado muy grave por COVID, y bueno, ellos hacen exorcismos constantemente, y me había platicado que había ido con él, que había estado, lo había dejado bien y que a la semana se había puesto muy mal, y que, bueno, pues ya con esta segunda oración parecía que ya se había compuesto, y me platicó por ahí alguna cuestión que él había vivido en su parroquia en esos días, de cómo un demonio le empezó a hablar de la salud del arzobispo, o sea, para que vean nada más. Y cuando me dice esto, me dice Mario, me dice, ¿sabes? Me dice, ¿cuántos brujos están rezando para que te mueras? Te iba a comentar eso yo, man. Y Sí. entonces, cuando el padre me dijo eso, yo lo he dicho con mucha sinceridad que yo le dije, ¿es en serio? Y me asusté cuando vi su cara, porque me di cuenta que me lo estaba diciendo en serio. Y me dice, sí, me dice, hay muchos brujos. ¿Cómo lo sabía él? Porque se lo Exorcista. habían, sí, porque se lo habían dicho espíritus que le había sacado a una muchacha en esa misma semana. Le dijo que quién estaba rezando, quiénes y por quién, en contra de quiénes. Y me dice, por eso vine hasta León, me dice, a verte, porque me dice, están rezando muchos, me dio varios datos, ¿no? Y me dijo, están rezando pues para que se mueran, no solamente tú, sino algunos miembros de Viva Cristo Rey. A mí me impactó mucho porque yo sabía con quién estaba hablando y la seriedad de esas palabras me impactó, pero más me impactó el que yo soy testigo, Carlos, de cómo cuando tú estás tan cerca de la muerte como yo lo estuve, a mí prácticamente toqué la puerta, me la abrieron, pero el Señor, con tanta oración que hicieron por mí, permitió que yo viniera de regreso. Pero yo soy testigo de cómo hay una batalla espiritual cuando una persona está muy grave.
yo la viví, yo no puedo platicar cosas místicas, extraordinarias, más que lo muy ordinario, lo común que como familia alcanzamos a ver. Estamos dentro de una batalla donde la visita de este santo sacerdote a verme en terapia intensiva, para mí fue muy importante porque cuando me empecé a recuperar y cuando empecé a salir adelante es cuando te vienen las reflexiones. Fíjate, del día que fue el padre, yo me acabé quedando solo porque todos mis compañeros murieron en el área COVID, todos los enfermos de COVID. Incluso Fuiste el único. yo los veía llegar, veía sus familias y al rato ya la familia estaba llorando. O sea, murieron todas las personas. Fui el único que estuvo ahí los 12 días que entró y salió con vida. Y yo no sabía que la estancia en ese hospital, así como platicamos al principio de esta entrevista de encuentro con Dios en el año 2007, ¿no? Ese encuentro que yo le llamo así, yo le llamo al encuentro de la corrección, ¿no? Porque hablar de una conversión, como que primero te corriges, ¿no? Incluso hay muchos que confunden conversión con corrección. No es O lo sea, mismo. no, claro, ya me corregí, ya dejé de hacer el mal. No, no se trata de eso, es mucho más allá. Ya dejé estos pecados, no, no se trata. Digo, ese es como el examen de admisión. Pero la conversión va mucho más allá, es convertirte en otra cosa. No es que dejes hacer el mal, sino el bien que tienes que hacer y que estás llamado a hacer. Entonces, cuando yo estoy esos 12 días ahí, el sacerdote fue al segundo o tercer día que yo había llegado, pues realmente es como si me hubiera ido a un retiro de sanación, por las cosas que tuve, las experiencias que viví. Yo lo he contado, ¿no? Alicia González, la inmunóloga que viajó de la Ciudad de México a atenderme allá a León, que yo no la conocía, llegó Alicia y Alicia llegaba en la mañana al hospital y me decía, Mario, no sé qué me pasa, que te lo juro que haz de cuenta que me despiertan en la noche, no me dejan dormir y me pongo a ver qué más darte y me meto a leer artículos porque es como que me despiertan, o sea, no, como si alguien me levantara a estudiar tu caso a ver cómo sacarte adelante, ¿no? Yo apenas podía hablar. Y entonces, pues claro, ¿no? Yo sonreía, es que había muchísima gente rezando, no solamente por ella, sino por los médicos que me atendían, ¿no? El poder de la oración, Carlos, nosotros estamos perdidos y el poder del Rosario, Santo Mario. Rosario, el poder de, nosotros estamos perdidos porque yo digo, es que hay armas que utilizamos que no son las armas más adecuadas. De hecho, el sociocomunismo va a caer en México de rodillas frente al Santísimo y con el Santo Rosario. Así es. No lo acabamos de entender, la gente lo desconoce y creemos a veces que con mucho activismo y creemos a veces que con mucha cosa y con mucha denuncia, esto va a cambiar. Se nos olvida. Eh, Nosotros estamos en deuda con el Señor porque ser mexicano tiene una gracia especial, maravillosa, porque somos los hijos de Santa María de Guadalupe. Así es. Pero también esto implica una gran responsabilidad. Responsabilidad que yo te digo, en el COVID, yo estoy completamente seguro que esta sospecha que yo tenía de que iba a morir era real y de que yo fui un regalo de Dios, evidentemente para mi familia. Yo le pedí quedarme, pero fui una contestación a la oración de mucha gente. O sea, de hecho, trato de valer la pena la oración que hicieron tanto por mí, ¿no? De que mi vida sea una ofrenda para el Señor por eso. Porque se oró mucho por mí, porque ciertamente ha sido un año, como habitualmente lo es, difícil en la recuperación desde el punto de vista médico, porque me descompuso la tiroides, problemas cardíacos, me daban unas crisis hipertensivas horribles, una prostatitis, bueno, todo me hizo el COVID. Pero, y obviamente la fibrosis pulmonar, pero pues al final perdí el 20% de mi capacidad pulmonar. O sea, al revés, yo llegué con el 20 y al final recuperé el 80, ¿no? Nada más perdí el 20%. Puedo Pero hacer una ganaste a vida. tu Dios. Ganaste a Eh, Dios. ¿Sabes qué? Es que había que regresar. No sé si recuerdas que en el capítulo 2 de Apocalipsis dice el Señor, eh, dice la Escritura Sagrada, he visto tus luchas, he visto tu amor, he visto tu trabajo, pero tengo algo contra ti, le dice. Y es que has abandonado el amor del principio. Yo cuando estaba en terapia intensiva, yo lloraba, Carlos, pero lloraba profundamente. Y yo le decía al Señor, no solamente no me quiero ir, estoy a punto de ser padre. Y Señor,
yo siento que puedo todavía servirte mucho. Y además tenía yo miedo, porque espiritualmente estaba yo en un ataque, me dio miedo. Yo me acuerdo que un médico, un extraordinario amigo, vino a buscarme a León, a verme, y cuando me tuvo enfrente, me vio, hablé con él 5 minutos, yo no me acuerdo qué le dije, pero me acuerdo que él me dijo, Mario, si quieres hablamos después. Y cuando lo vuelvo a ver, después ya de haber salido el COVID, me dice, ¿sabes qué me pasó? Me dice, cuando yo te vi, cómo estabas cuando estabas enfermo de COVID, yo dije, ¿dónde está mi héroe? O sea, estabas completamente abatido, completamente desesperanzado, tenías mucho miedo. O sea, no eras tú, eras otra persona. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. El ataque es muy fuerte cuando uno está en riesgo de muerte, pero Carlos, cuando se vive ese proceso de estar tan enfermo y de saberte rescatado por la misericordia de Dios, porque no daban esperanzas de mi vida, esa es la verdad. Cómo Dios me deja todavía en el sanatorio para poder, yo estaba como en un retiro, te digo, espiritual, ¿no? Sí. Hablando con el Señor en algún momento, que esta era la idea que les quería compartir. Yo estoy llorando ahí en mi cama de terapia intensiva, llorando, pero sí profusamente. Y, y en ese momento yo le digo a mi esposa, abre la Biblia, abre la Biblia. Necesito, y le supliqué a Dios, le dije, necesito una palabra tuya. Necesito una palabra tuya. Y mira que yo no soy de jugar a la bibliomancia, ¿no? De estar abriendo a cada rato, a ver, y ahora qué me dice el Señor, y a ver, Señor, y otra cosa, no, no. Y para mí fue muy impactante cuando abrimos la escritura y eh, aquel pasaje que yo conocía tanto, ¿no? De los retiros de Querigma y de Sí. los procesos de evangelización. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo pondré las palabras en tu boca. Yo voy contigo. Yo te formé desde el vientre de tu madre. Y no tengas miedo porque soy yo el que te envío. Y entonces no solamente era el decirme, te vas a quedar, sino el decirme, sigue adelante y no tengas miedo. Cuando uno dice, ¿por qué yo viví y por qué tanta gente murió? Pues evidentemente por la misericordia de Dios, por la oración de Dios. Pero lo que más aprendí es que, lo he dicho en otras ocasiones, uno le entrega la vida a Dios, pero no le entrega la muerte. Muy O sea, cierto, Mario. uno le entrega la vida y entonces uno dice, bueno, Señor, te entrego mi vida y todo lo que es como decirle, ven y bendíceme, ¿no? Ven y bendice lo que yo hago y cuídame siempre y eres mi papá, mi policía, mi protector. No, no, pero es entregar la muerte significa aceptar la muerte cuando sea y como sea, eh, aceptarla y además saber, porque esto lo entendí claramente en mi vida, que la muerte llega cuando Dios la permite. O sea, para quien ha perdido un familiar, si perdiste un familiar, Dios permitió la muerte de esa persona porque tiene una razón muy poderosa para haber permitido su muerte en ese momento. Muchos de COVID murieron estando sin complicaciones, siendo gente sana, ¿no? Claro. Y hay mucha gente que está muy enferma y le da COVID y sobrevive. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios, no el plan nuestro. No es tampoco la ciencia Cumplieron la su que... misión, Mario. Claro, así es, porque cumplieron su misión y lo sabemos que para los que amamos a Dios, todo lo que nos ocurre es para nuestro bien. A mí me retumban a menudo las palabras del Padre, ¿no? Allá en terapia intensiva de, el problema no es si te mueres, el problema es si te salvas, el problema es si sales vivo del hospital, porque tienes una gran responsabilidad. Bueno, esta conciencia de la responsabilidad, Carlos, que uno tiene, pues es lo que debe de ser el faro en nuestra vida. El saber que a lo mejor no morimos de COVID, quizás sí nos reinfectamos y morimos de COVID, pero a lo mejor morimos de otra cosa. Es más, han muerto 5 millones de seres humanos en el planeta, de 7,000 millones, no sé cuánta gente ha fallecido en México en realidad, pero quizá muramos de otra cosa, probablemente. Si un mensaje nos debe dejar la muerte de nuestros seres queridos y el haber experimentado casi la muerte con el COVID es, yo traslado esta experiencia. Yo entendí con la gravedad del COVID, es que no eran mis hijos, no era mi esposa, no era mi país. No sé si me estoy explicando. O sea, es que no eran mías las cosas. Es que todo es de él. Es que no era mi salud. Es su salud.
es su salud, son sus hijos, es su esposa. Claro, no vaya a aprovechar algún baquetón y me escuche y diga, ah, bueno, pues entonces el que se haga cargo, no, ¿verdad? O sea, en el sentido cristiano decir, es que realmente todo es don de Él, todo es bendición de Él. Lo que Todo está en tenemos, sus manos. todo está en sus manos, debemos de administrar de manera correcta cada minuto que nos da, cada día que nos da. Hoy me levanto y me levanto tratando de aprovechar el día para el Señor, para Cristo, ¿no? Hay momentos en que yo no valoraba ciertas cosas de la vida. Cuando sales, a un año te lo puedo decir a distancia, cuando sales, este, tú te acuerdas, ¿no? Todo el tiempo estaba yo con alguien y el teléfono estaba suene y suene y suene y 1000 personas, ¿no? Alrededor y contactando. Bueno, en algunos momentos así me sorprendo todavía, ¿no? Ahora que gracias a Dios estoy más recuperado. Pero, ¿de qué vale todo el día si no tuve tiempo para rezar mi rosario? Esto ¿De te qué lleva, vale lo que hice todo el día? esto te lleva a ser más, ¿cómo puedo decir? Tener una gratitud total a Dios, gratitud a la vida, gratitud a todo lo que estás viviendo día a día, ¿no, Mario? Mira, no sabría yo explicarlo con palabras, pero si yo no voy al Santísimo todos los días a estar con Él, a platicar con Él, es más, mucho me temo que lo que haga en el día puede ser que no era lo que Él quería y mucho me temo que ese día no va a tener sabor, no va a tener un sentido real. Sí. O sea, lo primero es Él, el amar a Dios sobre todas las cosas, eso, es que ese es primero tú. Yo tuve una experiencia con un taxista aquí en la ciudad de León que me subo al taxi y traía unos discos de evangelización y se los dejé, porque veníamos platicando en el camino y él me decía, es que fíjese que ya no alcanzamos para la liquidación, es que nos han hecho mucho daño los Uber, es que, bueno, me venía platicando su problemática y yo le decía, ¿por qué no te bajas todos los días y vas a misa? ¿Por qué no dedicas una hora a estar con el Señor? ¿Eres católico? Sí, pues traes aquí el rosario colgado, ¿no? En el vidrio, en el retrovisor. ¿Por qué no te bajas? ¿Por qué no hablas con él? No, es que imagínese una hora, se así no junto y todo. Y me bajé del taxi y le dije, recuerda de lo que dice la Escritura, busca primero el reino de Dios Y lo y su demás justicia divina y viene todo, por todo se te añadidura. dará por añadidura. ¿Y cómo Dios me iba a responder a mí, Carlos? A ese taxista, tú puedes creer que en una ciudad de 2 millones de habitantes como lo es León, le volví a hacer la parada a un taxi y era él otra vez. Y entonces habían pasado como 3 semanas y el taxista me compartió y me dijo, no puede ser, me dice, que usted se haya subido otra vez. Qué casualidad, en diferentes lugares, ¿no? Y entonces me dice el taxista, ¿sabe una cosa? Le quiero platicar porque si Dios lo trajo de regreso es para que le cuente, mire, aquí está mi rosario. Quiero decirle que le hice caso. Me empecé a ir a misa todos los días, como usted me propuso. Me dice, y no tenía yo ni una semana de ir a misa cuando un señor que me veía en misa veía el taxi afuera, me paró, me dice, y ahora le hago un viaje a Guadalajara a la semana, que nomás con lo de él ya saqué todo lo de la semana Así por el es. dinero que me regala. Y yo digo, así nosotros somos de tercos, no nos damos cuenta. Amar a Dios sobre todas las cosas. Me pregunta mucha gente, oye, ¿cómo vas con tu post-COVID, no? Y entonces yo digo, bueno, ojalá, ¿no? En mi vida y en la vida de todos tengamos ese post signifique después del encuentro con Dios, después de haberle entregado eh, pues todo, porque decía yo, tener confianza no es mucho más allá que tener fe. Yo puedo creer en Dios, pero tener confianza es tener confianza en que Dios sabe lo que hace. Así Y es, Dios sabe así es. cuándo permite mi muerte y Dios sabe lo que permite en mi vida. Y no importa la cantidad de brujos que recen para que no se muera. Lo que debe de importar es vivir en gracia. Lo que debe de importar es, imagínate tú que yo hace un año que estaba tan gravísimo, el gran pesar de mi vida, el gran pesar de mi vida era que yo, que había sido turnado al tribunal eclesiástico, yo no contaba con el sacramento del matrimonio. Imagínate tú nada más la gran pena que tenía yo de presentar. Yo le decía, Señor, es que pues no ha sido por mí, han sido estos años en el tribunal, ¿no? Es eh, por favor, Señor, concédeme. Y bueno, pues yo estoy a pocos días de poder De tu boda. casarme, de poder recibir mi sacramento. Y digo, por el tema que se le puso a esta entrevista, Carlos, la misericordia de Dios. Así es. Mis hijos que tanto lloraban de angustia van a poder ver a su padre en el altar con su mamá. Toda la gente que oró por mí. Yo he podido todavía seguir trabajando, intentando dar fruto para el Señor, verte a ti, que eres uno de mis mejores amigos, ¿no? Gracias, Mario. Ver la misericordia de Dios con tanta gente,
que ha estado muy grave del COVID. Unos se van, otros no, pero el Señor siempre se queda. Eso es lo importante. Y me gustaría que Así ese es. fuera el mensaje para todos los que nos han escuchado, que yo sobreviví al COVID. Es- Todo parecía que no iba a sobrevivir. Mucha gente no ha sobrevivido. Pero si tú ya te enfermaste de COVID y sigues vivo, pregúntate, ¿qué necesitas vivir para realmente entregarte plenamente a Dios? Si no has vivido el COVID, dale gracias a Dios de que Él seguramente te ha cuidado, te ha protegido, ¿no? Y pregúntate si tendrá que pasar una enfermedad, como en el caso mío en el año 2007, para acercarte a Dios, ¿no? Qué triste que a Dios, decía el padre Moisés Larga, aunque no sea por amor, pero que sea por temor. Pero qué Oye, triste que Mario, nosotros vivamos tan lejos de Dios. oye, como decía por ahí mi confesor, ¿verdad? Tú le das todo, Él te entrega todo. Y relaciono para ir terminando algo muy padre. La primera vez, como dijiste, ¿verdad? Tiraron a ese Saulo y te tuvieron que decir ahí en aquel quirófano, ¿por qué me persigues? Cuando entregaste todo, pero tú no Así te es. has entregado. Y ahora otra vez, allá Jesús te fue a buscar. ¿Y tú qué? Y ahora vuelve en la persona de un exorcista a hablarte clarito y te da todo. Me decía mi confesor, Carlos, eh, Dios te va a dar todo, pero ¿sabes qué, mijo? La misa diaria, el Santo Rosario con el corazón, ayuno miércoles y viernes, ¿verdad? La lectura de la palabra de Dios, y me decía algo también muy imparcial que mucha gente no conoce, Mario. Tratar de cuidar siempre la pureza de intención de en todo lo que hacemos, Así es. decimos, pensamos o hacemos. Así es. Cuidándola por esa intención, de veras, Mario. Yo lo he visto en la fundación, son 11 colaboradores, Mario, 30 años, no nos falta nada. Es cierto, mi mamá partió la casa del padre el 30 de diciembre, pero estamos contentos porque sabemos que está mi madre allá, porque le entregamos, porque si le damos todo y somos nada nosotros, somos cola. Pero Jesús nunca nos va a soltar, Mario, y de veras, no sabes cómo te quiero, eres de mis mejores amigos, tú lo sabes, me enorgullezco de haberte conocido y seguirte conociendo y decirte que te amo en Cristo, que eres un tipazo, que creo que es la primera vez que nos abres así tu corazón a todos, porque atrás de el licenciado Mario Gallardo Mendiolea hay un gran hombre, un ser humano con un corazón de este tamaño, completamente entregado a Jesús y a María. Gracias, Carlos. Ojalá el Señor, te digo las palabras de San Pablo, ojalá el Señor me permita disminuir para que Él crezca, ¿no? Así es. Y a todos nos lo permita, ¿no? Desaparecer, yo no estorbarle al Señor, porque yo estoy completamente seguro que el Señor habita en lo que nosotros le demos. Si le damos un pequeño espacio, ese pequeño espacio lo toma, pero si le entregamos la vida entera, Él tiene un... No es lo mismo darle una taza que darle una cubeta para que Él nos llene. Así es. De que vaciarnos completamente de nuestras ideas, de nuestros criterios, del mundo, de nuestros sueños, Carlos, de nuestros sueños. Que no se nos olvide que nosotros somos el sueño de Dios y que no se nos olvide que los planes de Dios son por caminos diferentes a como nosotros pensamos. Así Hay es. personas que han muerto de COVID que el mejor regalo de su vida fue haber muerto en ese momento. Entonces, hay que tener claro que el Señor sabe lo que hace y no quererle darle clases de sabiduría a Dios y amar a Dios con todo el corazón. Confiarnos Así es. porque además María Santísima pues nos lleva de la mano siempre. Ahora sí que la Iglesia Católica se pierde el que quiere, ¿no? Porque nos dejó todos los medios de salvación en su iglesia y bueno, hay que aprovecharlos. Yo estoy feliz, yo le doy muchas gracias al Señor porque me permite seguir en este mundo y bueno, pues tratando todos los días de ganarme el boleto, ¿no? Aunque no nos salvamos por méritos propios, sino por gracia, por la gracia de Él en la cruz, ¿no? Lo que Él ya hizo por nosotros, la intercesión de nuestra Madre que siempre aboga por nosotros, pero morir en el intento, en la intención. Vamos a ser juzgados en el amor. Así es. Entonces, si no tenemos amor, pues no somos nada, ¿no? Dice Así la es. Escritura. Así es que bueno, pues gracias Carlos por esta, por esta charla y bueno, pues que Dios prospere mucho los esfuerzos de Fundación Medugori. Ojalá, yo cuando veo tu programa, como lo vimos prácticamente toda la semana pasada, yo digo que el pueblo católico en lugar de estar viendo series de Netflix y estupideces, estuviera realmente formándose, ¿no? Y conociendo y viendo las cápsulas, las reflexiones. Eso es fundamental.
alimentamos el cuerpo, alimentamos la mente, pero alimentamos muy poco el espíritu. Así Y es. qué curioso, porque lo único que es eterno es el espíritu. Así es. Entonces, debemos de tener conciencia de eso. Gracias, mi hermano. Te Un quiero abrazo para mucho, mi ti Mario. y Oye, para todos los compañeros de la Fundación. Mande. felicidades a tu esposa, ¿verdad? Por ahí estaremos con el favor de Dios, si Dios quiere. Imagínate. Y también, ¿verdad? Invitarte a Medjugorje, Mario, que un día te tengo que llevar a Medjugorje. Dice la gospel Medjugorje, para terminar, con mucho cariño, dice ahí en sus mensajes: mis queridos hijos, hijitos, gracias por haber respondido a mi llamado. Y a ti, Mario, te dice la gospel: hijito, si supieras cuánto te amo, llorarías de puro gozo. Muchas gracias, Mario. Dios me lo bendiga. Te quiero mucho y muchas Gracias a felicidades. todos. Un abrazo, hermanos. Buen día. Dios les bendiga.